En nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión y igualmente la suspendemos durante unos minutos para que llegue nuestro presidente. En el nombre, perdón, ¿se puede ya? Recuerden, pero que significa que está grabando. Sí. Bien, en el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿tiene cuenta? Presidente, muy breve. Se ha recibido un oficio del señor ministro de Bienes Nacionales en el que informa sobre terrenos fiscales ubicados en el radio urbano desagradados por comuna, en virtud de lo prescrito en la ley de presupuesto. Solamente eso, presidente. Y respecto del tema que nos convoca, el proyecto que modifica la ley 20.234, en virtud del encargo que le hizo la comisión al Ejecutivo, a la biblioteca y a los asesores, entonces ellos han hecho llegar este documento que se les remitió a ustedes el día de ayer, en tanto se recibió, y tienen acá también impreso para que Gonzalo seguramente de algunas pautas y ahí se adopten los acuerdos del caso. Muchas gracias. Quiero también informar, porque parece que me llegó a la comisión, que la Contraloría respondió a la carta que le enviamos a propósito del artículo 50. Sí, pero no lo hizo favorablemente, insisto. Pero de todas maneras, ¿usted lo vio, Lucho, eso no? A mí me llegó. Bueno, yo se lo puedo traer. Sí. A mí también me parece que el de Bienes Nacional es bien importante que lo tengamos. Sí. Bien, saludo a don Gonzalo Gacitúa, a don Verónica Paz, a Janet Tapia. Mira, yo creo que podríamos hacer un procedimiento expedito para ver esto, porque esto ha sido trabajado, lo hemos discutido. Entonces, Gonzalo, si presenta una síntesis, no de lo principal que estaríamos, porque yo creo que hay un ánimo nosotros a aprobarlo, ¿no? Y ir a la sala con una aprobación y además con indicaciones firmadas por toda la comisión, porque entiendo que ese era el ánimo nuestro, ¿no es cierto? Eso es.
Entonces, Gonzalo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, y buen día. Bueno, le agradezco el ofrecimiento de hacer una síntesis. Voy a tratar de ir presentando de manera más fácil posible los acuerdos que se abordaron en la mesa de trabajo con los asesores, ¿ya? En la que participo también Un segundo, Gonzalo, por del... favor. Sí, Don sí. Jorge quiere hacer un comentario. Sí, solamente consultarlo, Gonzalo. Tú vas a hacer primero una pequeña explicación de lo formal para yo después redondearlo y después entonces ya entras al fondo, ¿verdad? O sea, en concreto que Ya. todo aquello formal que hay que cambiar, es decir, que no está en discusión, sino que entramos directamente a los sustantivos que están en discusión. Eso es lo que él quiere, que haya un momento formal y que ratifiquemos, ¿sí? Claro, entonces, presidente, perdón, si quiere, Gonzalo dice esa parte formal, yo la redondeo para que quede claridad, Muy entonces bien. después entra al fondo. Es muy breve. Muy bien. Sí, presidente, mire, a lo que se refiere Jorge, y lo hemos conversado también antes, que ustedes tienen ahí un documento impreso, yo también lo voy a proyectar para facilidad también de la sesión, que tiene un texto en tres colores, ¿ya? Lo que está en gris corresponde a texto de la ley vigente, la ley 20.234, que no sería modificado, que se considera pertinente mantenerlo tal cual está. Lo que está en negro corresponde a lo aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados, y lo aprobado en general por la Comisión, y en algunos casos incluso ya aprobado por ustedes como comisión en las sesiones en las que se avanzó en algunas votaciones. Y que se decide también no seguir innovando, entender que están bien como están, eso implica que ciertas indicaciones que ya estaban presentadas habría que rechazarlas o aprobarlas con modificaciones, pero eso es un ajuste que podríamos hacer con Jorge una vez que ustedes lleguen a los acuerdos correspondientes. Y lo que en su documento aparece como azul es lo que requeriría, es lo último más novedoso y donde yo me centraría ahora en la exposición. Entonces entiendo que Jorge le parece pertinente que quedara claro eso y que antes de que yo entrara ya más en el contenido. No sé, Jorge, si quieres complementar con algo. Efectivamente. Sí. Senador Navarro. Bienvenido, senador Navarro. Entonces, bueno, presidente, pasando al contenido y sin... Perdón, Gonzalo. Ah, perdón, Sí, sí. dale. Sí. No, brevemente, entonces, presidente, entonces en la línea de lo que decía Gonzalo, eventualmente vamos a seguir una fórmula similar a la que seguimos en el proyecto de integración. Eso eventualmente va a significar, a propósito del texto que se apruebe, que quede facultada a la Secretaría, junto con el equipo del MIMBU, para eventualmente reabrir algún debate. Algunas indicaciones van a quedar aprobadas con modificaciones, otras van a quedarlas por rechazadas. Pero aquí vamos a actuar en base a lo que se adopte como acuerdo respecto de los textos, haciendo los ajustes en las indicaciones. Entonces, en esa línea, ¿cierto? Primero, cabría facultar a la Secretaría para que adapte las votaciones de hoy a las indicaciones formuladas en su oportunidad, como decía, eventualmente reabriendo el debate, introducir las enmiendas formales y referencias del caso, aprobar con modificaciones o rechazar. Eso, en primer lugar, sería eso. Y lo más claro, en la línea de lo que decía Gonzalo, toda vez que, como él señala, lo que está en gris en este texto es la ley que no se ha tocado, lo que está en negro es aquello que ya se aprobó en la Cámara y aquello que se aprobó, las indicaciones que se alcanzaron a votar acá. Lo azul es la propuesta nueva. Entonces, proceder a votar lo azul, lo que está en azul, que es el encargo que se le hizo a esta comisión. Recoge buena parte de las discusiones que hemos tenido en estos momentos. Absolutamente, centrando fundamentalmente el tema, como ustedes lo habían acordado, según entiendo, ¿no es cierto?, el tema urbano, con algunos aspectos relacionados con lo rural. Y entonces, no sé, presidente, si habría acuerdo para seguir esa línea. O sea, yo agregaría lo que usted dice, que la Comisión tiene unanimidad para darle facultad a la Secretaría para que haga todos los despejes formales que sean requeridos, que sean necesarios. Sí, perdón, presidente. Sí, no, presidente, solamente me observan de mi área, de mi equipo, que no habría que rechazar las indicaciones, En algún caso, sí. sino que mejor retirarlas para que no aparezcan... Es que justamente el problema es el siguiente, que aquí hay dos grupos de indicaciones. Una, que las que formuló usted, pero que recogen el trabajo de todos los asesores. Usted las suscribió, pero recogían todo. Y la otra son del senador Latorre. Entonces,
Esas habría que rechazarlas, porque bueno, esa sería la otra Para que alternativa. aparece más, Claro. y aparece más. preocupado Laguna Verde, ¿no? O sea, y yo creo que Laguna Verde no lo terminamos de resolver, se sientan bases para eso. Pero no O sea, frente al acuerdo parece más amigable. No, o sea, no hay ningún problema. Solamente Solamente llamar a la torre. eso, Sí. eso, podemos hacerlo. Bueno, pero lo significativo de esto es que la Secretaría tiene que ayudar a ordenar todas las cosas. ¿Habría acuerdo? Gran trabajo en la Secretaría tiene que hacer. Sí. Sería la misma línea de lo que hicimos en integración. ¿Le parecería entonces a la Sí, comisión? estamos todos. ¿Aprobado? Muy bien. Quiero una cosa que se me olvidó y también debe saber Gonzalo. El Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado se metió a este tema y se metió al tema de la urbanización de zonas rurales. Y está hoy día en un conflicto fuerte con 4 proyectos en la región metropolitana, lo que me parece fundamental porque va a fijar un límite. Yo sugiero a la Comisión que invite a la persona al Consejo de Defensa que está llevando esto en su momento, porque esto es otro nivel. O sea, entramos en otra situación porque descubrieron que ellos estaban haciendo lo que querían, y sobre todo en zonas no urbanas y en zonas rurales. Entonces yo creo que en lo rural ese es un paso nuevo, es una cosa, yo creo que hay que consolidar ese vínculo. Don Gonzalo, ¿usted conocía esto, don Gonzalo, del Consejo de Defensa del Estado? Sí, lo vimos hace poco, sí. Me espera un segundito que me traen unos audífonos porque no estoy escuchando bien. Sí, presidente, mientras le trae el audífono a Gonzalo. Sí, efectivamente el tema rural, o sea, este proyecto básicamente se hace cargo de la parte más bien urbana. Ya hay un par de menciones bien colaterales respecto al tema rural, pero el tema rural, presidente, creo que efectivamente hay que abordarlo con toda la disposición y la decisión, pues ya hemos visto varias reuniones sobre ese particular, así que en su nuevo rol, presidente, vamos a tener ahí un gran espacio como para avanzar con ese contexto. ¿Qué vamos a seguir haciendo con lo que está aconteciendo en el mundo rural y que está impactando no solamente, te refería al caso de Santiago? El otro día don Luis nos traspasaba también una información de sendas organizaciones que se están planteando también en territorios tan alejados como los nuestros respecto de este mismo procedimiento. Así que algo vamos a tener que hacer urgente también a continuación. No, yo vi un informe sobre su región de que se estaba loteando un fondo interior en puras parcelas de grado de 5.000 metros. Y la verdad que no van a hacer nada ahí, sino que es propiedad, instalar una propiedad ahí sin ningún compromiso con la Sí, región. hay una fuerte presión, presidente, por compra de terrenos por lo que nosotros llamamos estos pseudo defensores de la Patagonia, que gente que en la región no quiere que se haga absolutamente nada, pero cuando termina el fin de semana vuelven al jacuzzi, vuelven a las redes, vuelven a la autopista. Y efectivamente usted señala es así, entre Coyhaique y Balmaceda hay loteos en una zona de estepa, de pampa, donde no hay, ya está lejos de cualquier villorrio, ni siquiera cercano. Efectivamente con ese mismo esfuerzo. Si vuelve a tener una intervención así, lo censuro, senador. No, yo creo que es una cuestión, mira, mirando las cifras, sabe que esto se provocó hace 2 o 3 años, que tiene que ver mucho con el mercado financiero, que como las acciones y los bonos no rinden, la gente empieza a invertir en cualquier otra cosa, o sea, que le rinde más a la larga. Y no hubo normas, yo pensé que era más largo, y ayer hablé con el presidente del Consejo de Desarrollo Urbano y me dijo, mira, estaban con las estadísticas y se pegó un salto así. Hace 3 años pegó un salto así. Antes no. Además que se le perdió miedo al control público. Se le perdió absolutamente el miedo y por lo tanto algunos haciendo cualquier cosa. En la periferia hay 5.000 otros poderes, en la periferia son 60 millones de pesos, para empezar. Es tremendo negocio para la gente que tiene. Aquí el que hace negocio es el dueño del fondo. O sea, no es el que compra la parcela, si el que compra la parcela es una cosa para su vida. Bien, estamos. Esto tiene bastante responsabilidad, Gonzalo, casi tú en todo caso. Bien. Sí. No, y a ver, no, yo le ofrezco la palabra a don Gonzalo. Gracias, presidente. Sí, bueno, efectivamente, ¿me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Se escucha bien, senadores? Sí, ya, perdón. Sí, bueno, efectivamente, lo hemos discutido en otras sesiones, el tema de las parcelas de agrado es un asunto que se requiere abordar. Ustedes como comisión, la semana pasada enviaron un oficio, ese oficio ya fue recibido y la idea es que
la nueva administración, usted, presidente, como ministro, pueda recibir ese oficio y por lo que usted mencionó la semana pasada, ojalá hacer un trabajo interministerial con cultura y quizás por ahí abordarlo con Para bastante informar a la más detalle. comisión, hay una comisión interministerial en este momento que ya hizo un informe, entonces vamos a partir trabajando desde eso, ¿ah? O sea, no partir de cero. Aquí se requiere mucho Perfecto. acuerdo político porque va a haber resistencia de los dueños de los fondos y de los dueños de las parcelas, entonces se requiere soluciones que sean viables, porque no cualquiera. Vamos a hacerlo. Bien. Perfecto. La idea igual, en este otro proyecto, que es de regularización de asentamientos irregulares, hemos hablado varias veces que hay muchos que son urbanos o zonas de extensión urbana, e incluso algunos rurales, que la saldía tendría que ser exigirles algo equivalente a lo que se le pide a otro tipo de proyectos en el área rural, vía el artículo 55, autorizaciones de agricultura, de vivienda, y en este caso también hay una mención especial a las áreas de riesgo, cómo abordarlas respecto a aquellos asentamientos irregulares. Por lo tanto, no cualquier asentamiento irregular en el área rural se podría regularizar, solo aquellos que cumplan con ciertos requisitos específicos que se establecen. Entonces, paso ahí a compartir pantalla para ir mostrándoles de manera sintética, como usted pidió, presidente, el tema de lo que está en azul, digo, ¿ya? Espérenme un poco, estoy tratando de ajustar mis pantallas para poder verlos a ustedes, lo que estoy proyectando. Ahí está. Entonces, el artículo que quedó pendiente marcó el artículo primero porque es el que fija el marco de aplicación de la ley. Entonces, en términos generales, cambia un poco la definición para que quede claro que se refiere a aquellos asentamientos poblados que no cuentan con permiso de recepción y que cumplen con ciertos requisitos específicos establecidos aquí. Se define entonces que estos son asentamientos irregulares, más que loteos irregulares. El concepto de loteo irregular remitía mucho al permiso de loteo y aquí la casuística es más amplia que aquellos asentamientos que partieron en un permiso de loteo y que no tuvo recepción de obra. Aquí también hay una generación espontánea de asentamientos o asentamientos que ya se regularizaron por otras leyes pero que quedaron a medio camino sin obras de urbanización bien ejecutadas. Por eso se hace una mención expresa a ciertas leyes, porque para los diputados fue muy importante que se hiciera mención a estas otras leyes porque algunos asentamientos se quisieron acoger a la 20.234 y las direcciones de obras le dijeron, no, tú ya te acogiste a otra ley de regularización, ya no puedes acogerte a esta otra. Entonces aquí esta ley viene a decirle, no, que usted se haya acogido a la ley 16.282, 16.741, o que existan algunos predios dentro de este asentamiento que regularizaron la pequeña propiedad raíz, o que obtuvieron título de dominio por el SERPIO a través del decreto de ley 2833, estoy mencionando los distintos casos, sí habilitan para ocupar esta ley de regularización de asentamientos para ejecutar las obras de urbanización faltantes. Y una vez ejecutadas esas obras, pueden pasar a los pasos posteriores de regularización de dominio, regularización de edificaciones, etc. Entonces también aparece la ley 18.138 que facultó a las municipalidades para ejecutar proyectos de vivienda, tanto que formen parte del acto del 2019, esto lo alcanzamos a ver también en alguna de las sesiones. Después queda una norma general de los asentamientos irregulares emplazados en área urbana o extensión urbana que previo informe del asesor urbanista se considere necesario de regularizar un poco una situación más general, más caso a caso si se quiere, donde con las autoridades competentes de la municipalidad en esta materia se considere que un asentamiento es necesario regularizarlo, porque por ejemplo se acogieron a distintas leyes y es necesario consolidar todo en un único plano, que lo vamos a ver también en un inciso especial para eso. Y me voy a detener un poco más en la letra H, que es la que permite cierta regularización de asentamientos rurales en el entendido que la ley vigente no hace ninguna distinción. Permite la regularización de loteos urbanos o rurales sin ni siquiera mencionar el artículo 55. Por lo tanto, aquí la ley lo que hace es restringir un poco el ámbito porque hace una mención expresa a ciertas autorizaciones. Entonces deja la posibilidad de acogerse a aquellos asentamientos irregulares emplazados en área rural siempre y cuando se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y obtengan las autorizaciones e informes previos favorables de las autoridades administrativas que allí se indican, principalmente del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda. Uno recuerda el recurso suelo y el otro recuerda que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana. ¿Ya? Y sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos específicos que le fueran exigibles en atención a su ubicación específica, como lo referido en el numeral 5 del artículo 2 de esta ley, y ese numeral es el referido a las áreas de riesgo. Por lo tanto, un asentamiento rural solo podría acogerse a esta ley si tiene autorización de agricultura, si tiene autorización de vivienda y si mitiga los riesgos en el caso de haberlo, digo.
y que se trate de riesgos mitigables, de riesgos que no son mitigables, como hemos visto en otros incisos que analizó la Comisión. Y por último, una norma relacionada con las afectaciones de utilidad pública, porque lo que aprobó la Cámara también generó una norma de difícil interpretación, y aquí se ajusta esa redacción para dejar en claro que si hay afectación de utilidad pública para ensanches de calles, plazas, etc., no es que el asentamiento no se pueda regularizar, sino que al regularizarse se deben cumplir esas afectaciones, abrir las calles que hay que abrir, hacer las plazas que se tengan que hacer, sin perjuicio de que, lo que dice al final, sin perjuicio de lo establecido en el inciso sexto del artículo cuarto, ahí se faculta a la Seremi para utilizar ciertas excepciones, tal vez un ancho un poco menor de las vías, o cambiar un área verde por otra porque en la que estaba con afectación de utilidad pública ya hay algo construido y otro sector está heriazo que quizás ahí se podría materializar. Entonces, estos ajustes que se podrían hacer al momento de generar este procedimiento, pero eso ya es la casuística de cada situación particular. Eso con el artículo primero, lo discutimos bastante. Es importante que haya un artículo claro respecto al marco de aplicación de esta ley y creemos que recoge la preocupación de ustedes de que el centro estuviera más puesto en las áreas urbanas o de extensión urbana y eventualmente en algunos rurales que estuviera más en la lógica del artículo 55, vinculado a sectores contiguos al área urbana o extensión urbana y no en la mitad del área rural. Porque si están en la mitad del área rural, lo que debiera contestarles vivienda es que se está generando un núcleo urbano al margen de la planificación y por tanto rechazar esa autorización o no otorgarla. Cosa que no ocurre cuando se trata de los bordes de lo urbano y ahí sí la Seremi podría otorgar estas autorizaciones diciendo, bueno, no, esto no es un núcleo urbano al margen de la planificación, esto se puede entender como parte de una conurbación, etc. Pero eso ya, ¿Hay caso a caso, acuerdo en pero por general? último hay cierto... Perdón, Gonzalo, ¿hay acuerdo con el artículo en los términos que está? Porque esto lo hemos discutido bastante. O sea, una definición de en qué condiciones pueden acogerse a los términos que vamos a revisar posteriormente. Quien tenga dudas después puede solicitar volver al artículo anterior como acordado. Yo tengo una duda con la letra C, que yo creo que no tiene que estar constituido el dominio para recién acogerse. Pueden ser simultáneos, Gonzalo, ahí hay que relativizar. Porque en la vida real son simultáneos, no hay una cosa primero y la otra después. ¿Ah? Toda la razón, presidente. De hecho, hay otro inciso que explica y tiene que ver con una exposición que hizo Bienes Nacionales en la comisión. ¿Qué pasa con la regularización del dominio cuando al mismo tiempo se están regularizando las obras de urbanización y permite cierta Sí. simultaneidad? Lo que dice esta letra C es que hay ciertos asentamientos Pueden que lo que ya acogerse. tienen, claro, que ya tienen títulos de dominio. Gente que regularizó su dominio hace 5 años y tienen títulos, pero Bueno, son está varios bien. títulos Bien. chicos y no hay calles. Bien, en principio estamos de acuerdo entonces con el artículo primero. Vamos al segundo. En el segundo, como decía Jorge al Estamos comienzo, todos lo de que está acuerdo, en ¿no es negro, cierto? Quien que tenga, Don puede Alejandro. volver atrás el que considere que hay que Don revisarlo. Alejandro también. Perfecto. Vamos al perfecto. segundo. Entonces, en el artículo segundo, como dijo Jorge y dije yo también, lo que está en negro ya está aprobado en general, no fue objeto de indicaciones o la mesa de trabajo considera que está bien lo aprobado por el primer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y si está en gris, es la ley vigente. Aquí simplemente precisar que son todas las condiciones, que todos estos numerales son condiciones copulativas. Entonces, el asesor del senador Sandoval sugirió poner todas las condiciones para que no quedara duda. Después, lo otro ya está discutido por ustedes, 31 de diciembre de 2018 o catastro de campamento del 2019, asentamientos que no tengan permiso o que habiendo contado con permiso no cuentan con la recepción definitiva o incluso cuentan con recepción definitiva, pero esta tiene que ser modificada porque no hay una correspondencia documental ni planimétrica con la situación existente. O sea, hay un certificado que dice que hay calles y uno va a ese lugar y no hay calle. O la calle pasa por otro lado o no está pavimentada, por lo tanto hay que hacer algún ajuste ahí. Aquí en el numeral 3 hay algo que fue objeto de discusión y que tiene que ver también con algo que dijo el alcalde del Quisco la semana pasada, que es cuál es el porcentaje de residentes que tiene que tener el loteo. Básicamente, qué nivel de consolidación tiene que tener este asentamiento irregular. Porque la ley vigente pide que haya un 40% de los lotes resultantes existan residentes en área urbana y el rural dice un 30% de residentes. 30% de los lotes, por lo tanto hay un 70% que está vacío. Ese es el nivel de consolidación que pide la ley vigente, 40 y 30. ¿Qué hace el proyecto de ley aprobado en la Cámara? Lo sube a 90 para ambos casos, sin distinguir entre urbano y rural.
Por lo tanto, se pega un salto muy amplio y exige que el asentamiento tiene que tener un 90% de los lotes con ocupantes. La discusión que se ha dado es que está bien, 40 y 30 era muy bajo, porque ni siquiera llega al 50%, por lo tanto hay buena parte de los lotes que ni siquiera están ocupados, y con esta consolidación de obras de urbanización puede incluso estar beneficiándose al loteador brujo, digamos, porque él se va a quedar con un resto de lotes sin ocupar que van a estar urbanizados. Por lo tanto, subirlo a 90 buscaba poner el foco también en asentamientos que fueran de primera vivienda. A propósito de las discusiones que se han tenido acá y en la mesa, se considera pertinente que está bien aumentar de 40 y 30 y no hacer distinción entre urbano y rural, pero que no aumentan mucho, quizás sería más pertinente hablar de 70. Y precisar una parte que mencionaba después al Ministerio de Bienes Nacionales respecto a lo que se puede hacer por ello respecto a los sitios sin residentes. Y dice, en caso que el asentamiento se emplace en un bien fiscal, lo que incluye los bienes referidos al artículo 590 del Código Civil, que son los que no tienen dueño en el título inscrito a favor de nadie, se reputan bienes fiscales, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá, conforme a la normativa aplicable, disponer de aquellos lotes en los que no existan residentes permanentes. ¿Ya? Esta es una un norma, terreno fiscal. perdón, esta es una norma particularmente importante para Iquique. Hay toda una zona en que se le entregó derechos a empresas, pero que no lo han usado. ¿Eh? Me refiero al camino al aeropuerto, Jorge. Sí. Y están por años. ¿Ah? ¿Qué crimen? Para el mundo. No hay nada. Privado, Y la gente, el lugar que más necesita la gente, lo entregó gratuitamente para ciertos objetivos, bienes nacionales, pero llevan años. Y esta norma es muy importante. Porque bienes nacionales. 40 años. Sí. Oiga, el número 4, yo quiero así bien rápido, ¿no les parece a ustedes que lo razonable hoy día, más que hablar de tasación máxima de 2.000 unidades de fomento, habláramos de que la tasación máxima, perdón, que el avalúo fiscal máximo sea 2.000? Lo que pasa es que se ha generado una valorización de las propiedades que todo queda descuadrado. Entonces hay un conjunto de sectores que tienen más de 2.000, pero que son de sectores de bajos ingresos, de sectores medio bajos. Yo sugiero, para tener por lo menos la cuestión uniforme del país, usar avalúo fiscal, en este caso, máximo de 2.000, con lo cual estamos ampliando mucho quienes pueden acogerse a esto. Pero eso es lo que permite resolver problemas. Yo creo que casi todas las casas del Quisco, no todas, pero muchas de las casas del Quisco que estamos hablando, tienen valor de tasaciones superiores a esto, superiores a 2.000 UF. Presidente, Janet está pidiendo la palabra. Muy bien, señora Janet. Presidente, lo que pasa es que el avalúo fiscal considera tanto el suelo como la edificación. En cambio, solamente se está considerando la edificación. Y de acuerdo con la tabla que se usa para los permisos de edificación, entonces 2.000 unidades de fomento es bastante alto. No debieran esas propiedades del Quisco quedar excluidas, porque como no quiera el suelo, aquí la tasación la va a hacer el director de obras o el servio en su caso. Nosotros siempre hemos considerado que es más bien alto el monto. Perdón, pero ¿por qué dice usted que se considera solo la construcción y no el suelo? Porque cuando hablamos de dice tasación máxima de la construcción. Gonzalo lo está destacando, dice de acuerdo, calculada conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción fijada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es solamente edificación, no es suelo. Yo, para efectos de evitar tener que pedir la tasación, pagar la tasación, usar la avalúo fiscal, que es global, que son las dos cosas. Y avalúo fiscal de 2.000, no son muchas las viviendas que tienen avalúo fiscal de 2.000, o sea, podría ser más alto que esto si se quiere, pero yo creo que avalúo fiscal de 2.000 entra una gran cantidad de propiedades en algún país. No sé, o sea, habría que... Presidente, el problema, presidente, es que estos avalúos fiscales, estamos hablando de viviendas que están emplazadas en asentamientos irregulares y que las viviendas también están irregulares, por lo tanto, estos avalúos fiscales no van a dar cuenta de lo que está construido ahí. Es una realidad que está invisible en este minuto para esos avalúos fiscales. Precisamente este procedimiento va a permitir... Está bien, pero entre que se lo pidan a una empresa que vaya a hacer una tasación o que Impuestos Internos establezca un avalúo, Impuestos Internos tienen todas las zonas del país un preavalúo, ¿no es cierto? Tiene las áreas, como le llaman, tiene áreas de avalúo. Porque dejemos esto pendiente, pero démosle una vuelta, porque no queremos excluir a sectores
que la verdad que queremos que se resuelva, ¿no? O sea, el criterio sería eso y a lo mejor lo que dice Janet tiene razón en el sentido, pero eso supone que hay una empresa que va a tasar, no un organismo público que establece un avalúo. Senador... No, presidente. Senador, ¿me permite? un momentito. No, la idea, particularmente, de que esta ley pueda resolver problemas y, por tanto, quienes están en esta condición ahora, la normativa hacia adelante regulatoria hace mucho más exigente y esperamos que se frene este proceso. Pero en el caso de las 2000 UF, puede haber viviendas de distinto valor en el mismo sector y que algunas pudieran superarlo. ¿Cómo excluye a esa? O sea, tiene que haber un mecanismo que permita saneamiento, aun cuando puedan existir viviendas de un valor superior, porque la gente las va mejorando, llevan ahí 15 años, 20 años algunos, y la han ido mejorando a medida que va pasando el tiempo, sus ingresos han aumentado, y no son siempre porque hay ingresos permanentes, o sea, no es gente que tenga dinero, lo que ha ido es mejorando su vivienda de acuerdo a las posibilidades, como le ocurre a muchos adultos mayores que tienen una muy buena casa y que efectivamente después los impuestos pueden ser muy altos cuando cambian sus ingresos. Muy bien. Usted dice que el avalúo lo hace la Dirección de Obras Municipales. En algunos casos, senador. Senador, ¿cómo opera esto? Los permisos de edificación y los permisos de loteo va a ser igual. El profesional que está haciendo el trámite, en este caso va a ser el plano, y en ese plano tienen que estar identificados los lotes que están construidos y señalarse el tipo de construcción que se trata, los metros cuadrados edificados, el destino de la edificación. Y conforme a todo eso, existe una tabla que se hace anualmente en el ministerio y se dice ya, tanto porcentaje de no sé, pues de vivienda de ladrillo, no sé cómo se llama, o de hormigón, tal valor. Y calculan por los metros cuadrados, es una cosa bastante sencilla. Si no lo hubiera hecho el profesional, o si el director de obras tiene dudas respecto a eso, hace el recálculo, porque es lo que hace habitualmente para los permisos de edificación. Yo creo que Gonzalo ha destacado todos los casos en los cuales hay excepción a esta norma para que no se produzca, por ejemplo, lo que se señalaba recién el senador Navarro. Gonzalo, tú se lo podrías explicar. Bien, está bien. Presidente, claro, los campamentos quedan fuera, de hecho. A ver, pero yo estoy de acuerdo en lo que plantea Janet. Respecto al tema de los campamentos, es posible ser un poco más genérico en la definición. Cualquier programa público, ¿no es cierto? Porque no es un programa específico. ¿Ah? No sé si me estoy explicando bien, porque hay un programa específico que se llama Programa de Asentamientos Precarios. Es un programa público, o sea, que sea más genérico, que puede ser municipal o puede ser de otra naturaleza. Sino, Lo que pasa es que necesitamos regularizar muchos campamentos, los que están en buenos suelos más rápido, no con un modelo que demora 6 o 7 años. Déjeme hacerlo con control de acá. Espérame un segundo para ir haciéndolo al tiempo. Por programas públicos, dice. Por programas. Una cosa más genérica, ese es el sentido. O programas del Estado, no sé cómo quieran plantearlo. Este requisito no será aplicable. El requisito de la tasación no será aplicable respecto a aquellos campamentos que sean atendidos por programas públicos a través de la estrategia de erradicación. ¿Por qué? Porque ponerse a tasar las viviendas que están en un campamento no tiene ningún sentido, porque jamás van a llegar a las 2.000 unidades de fomento. Jamás. De costo de construcción. O sea, no es viable. De costo de construcción puede ser, pero de costo total yo creo que tenga mucho cuidado. Hay un tratado de... No, de costo de construcción, porque de eso estamos hablando. Sí. De costo de Lo que construcción. pasa es que no es tan categórico que sea solo costo de construcción. Pero sigamos adelante, está bien. ¿Qué otra cosa más en el artículo segundo? De ahí nos pasamos al quinto. Estamos en el artículo segundo, que es de los requisitos que hay que cumplir para entrar a este procedimiento. Y estábamos en las donde no se puede. ¿Ya? O se puede con algunas particularidades. Zonas no edificables, áreas expuestas a riesgos que no sean mitigables, áreas de protección cultural, natural, parques nacionales, etcétera, fajas de caminos cortafuegos, faja vial de caminos públicos, etcétera. Eso ya está aprobado. Después había un inciso en el texto aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados y una indicación relacionada con la tierra indígena. Y lo hablamos bastante en la mesa de asesores. Primero, tiene que ver mucho con el área rural. Segundo, es bien complejo plantear que en tierra indígena se pueda, que tenga esa categoría, pasar a ocupar esta ley.
lo que decía la Cámara de Diputados era simplemente que se podía una vez desafectado, por lo tanto si está desafectado ya no es tierra indígena, por lo tanto no decía nada muy novedoso. Y la indicación que estaba presentada abría la puerta, pero la verdad, en la línea de querer simplificar la aprobación de esta ley, de no entorpecerla, se estima más pertinente no incluir un inciso al respecto. Si eventualmente algún asentamiento irregular emplazado en tierra indígena quisiera acogerse a esta ley, podría hacer la consulta pertinente a la División de Desarrollo Urbano, ver si es pertinente aplicarla y si es necesario modificar la ley, bueno, será objeto de otro proyecto, pero en la línea de no incorporar tantas materias relacionadas con el área rural, se sugiere a la Comisión que el inciso sobre tierra indígena no se incluya en la ley, Bien, así como la ley vigente hay no lo tiene. hay acuerdo acá en lo que estamos conversando, que por lo menos algunos de los miembros, de que este es un tema que requiere otra discusión, tiene muchas especificidades y es básicamente rural, por lo tanto está bien que no se legisle en este proyecto al respecto. Eso entonces presente con tierra indígena, se sugiere eliminar el inciso. Después hay dos incisos que ya aprobaron ustedes en una sesión de julio, no me acuerdo, por ahí, julio. Relacionados con las áreas de riesgo que están en los planes reguladores. Si son mitigables, se puede regularizar el asentamiento acompañando los correspondientes estudios, ejecutando las obras, estudio de impacto ambiental, todo lo que corresponda, como cualquier otro proyecto que esté emplazado en un área de riesgo que sea mitigable. Por ejemplo, un muro de contención de un río, o sea, un muro de contención de un río, una defensa fluvial en un río, etcétera, cosas de ese tipo, que no son baratas, pero eventualmente podrían hacerse para regularizar un asentamiento. ¿Qué pasa? Que quedaron dos incisos pendientes respecto de aquellos asentamientos rurales que cuenten con el 55, que pudieran estar emplazados en algún lugar que esté expuesto a alguna amenaza de riesgo, pero que no esté dibujado en un plan regulador porque estamos en el área rural. ¿Ya? Permitiendo que la dirección de obras requiera dicho estudio fundado como requisito para ingresar una solicitud de regularización o como observación al momento de evaluar dicha solicitud cuando se trate de asentamiento emplazado en área rural. ¿Ya? Respecto de cuando existan antecedentes técnicos o históricos sobre la exposición de la población a amenazas naturales o antrópicas, ¿ya? Peligro volcánico, remoción en masa, inundación, salida de mar, afloramiento de napas, incendios forestales, otros. No es que siempre tenga que pedir el estudio fundado de riesgo, porque puede que el asentamiento esté emplazado en la mitad de un campo sin ningún riesgo cercano, pero hay otros que están al lado de los ríos, al lado de la ladera de los cerros, y eso sí, el director podría decir, yo me acuerdo que hace 5 años aquí el río se salió, así que acredíteme que no se va a volver a salir al río. O Sernagiomín dijo esto, o la Directemar dijo tal o otra cosa, por lo tanto, en base a esos antecedentes técnicos, pedir ciertos resguardos. ¿Ya? En esos casos se puede postular a recursos, esto viene en la ley vigente, pero cambia la redacción nomás, pero desde la ley actual ya está, que se puede postular a recursos de organismos públicos para la elaboración de estudios, diseño y ejecución de obras y medidas de mitigación, y aquí estos estudios pueden realizarse por centros de investigación, universidades o institutos reconocidos por el Estado, siempre que se encuentren en el Registro Nacional de Consultores. Eso es una innovación lo aprobado en primer trámite, pero que se le cambia la redacción, por eso aparece en azul. Eso con el número 5 sobre áreas de riesgo, presidente, que es un tema bien que discutimos bastante en junio y julio. Y por último, otro tema que quedó pendiente en el número 2 es que no se puede ocupar este procedimiento si es que se ha dictado sanción administrativa o judicial. Claro, eso está claro, lo hemos puesto siempre, está muy claro. Sí, que no haya denuncias, demandas o querellas pendientes, porque en el fondo si hay un juicio pendiente no corresponde que se esté regularizando algo que la sentencia después podría quedar sin ninguna utilidad práctica. ¿Entiendes? Eso, presidente, y lo otro se mantiene más o menos igual en el artículo segundo. ¿Qué me dice si sigo? Alejandro, ¿tú querías decir algo sobre este inciso del artículo segundo? De juicio, porque en algunos casos puede ser un juicio de naturaleza distinta. Prende, por favor, ahí. Sí, no sé, Gonzalo, de experiencia práctica, pero la verdad es que si es un juicio relacionado con la propiedad del terreno, no podría decir eso, pero si hay un juicio distinto a aquello, o sea, puede ser una acción municipal porque pueden haber áreas en donde sean de riesgo y se hayan instalado ahí, pero eso no afecta a todo el conjunto, puede que haya una acción de ese tipo para sacar a las personas que están en las áreas asignadas de riesgo. ¿Se entiende, no? Mira, lo que hacemos en todas las leyes de regularización, esto, por un lado, se trata de proteger los derechos de las personas,
pero que la verdad que esto se puede prestar para abuso, si eso ha ocurrido, que un señor quiere hacerle daño a quien quiera regularizar y en ese momento le hace un juicio. Por eso que se pide, entonces aquí como viene una fecha anterior, una fecha anterior a la debe venir la ley original. Entonces, se trata de que no haya ese abuso, pero si habiendo un conflicto jurídico entre ambas partes tenemos que respetarlo, ¿no? Porque si no tendría una forma de eludir todo eso. Bien, presidente, pero uno entiende que a partir, digamos, de la promulgación de la ley hacia adelante. Si no me acuerdo qué fecha viene, a lo mejor Gonzalo. Pero, presidente, hay un punto en lo que dice el senador Navarro que es muy relevante, porque hay ciertos juicios pendientes que no debieran bloquear esto, porque son precisamente los vinculados a la generación del loteo brujo. O sea, si los residentes de ese asentamiento a los que se les vendieron derechos, después se dieron cuenta que los habían estafado y interpusieron una querella por el delito del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en contra del primer loteador que les vendió algo que no estaba urbanizado, ese juicio que está pendiente no bloquea la regularización del loteo. ¿Y de qué manera eso estaría excluido acá en la redacción? ¿Por qué no nos precisan el número 6? Tiene razón Alejandro. Bueno, porque habla de denuncias, demanda o querellas pendientes relacionadas con el cumplimiento de la normativa urbanística o con la generación de daños o perjuicios al propietario del terreno en que se emplaza el asentamiento regular. O sea, eso estamos hablando de los juicios que el propietario del terreno que fue ocupado por otras personas, por ejemplo, presentó una querella por usurpación del terreno y esa querella está pendiente. Si esa querella está pendiente, no resulta pertinente que se consolide un asentamiento que eventualmente una sentencia podría decir que no corresponde que estén esas personas emplazadas en ese lugar y que habría que respetar el derecho del propietario original. ¿Cómo está esto en la ley vigente? Déjeme mostrárselo para que quizás lo ajustamos en base a eso. Denme un segundo, estoy llegando. Acá. Dice que no existan reclamaciones pendientes al 31 de diciembre de 2006 ante la respectiva Dirección de Obras Municipales por incumplimiento de normas urbanísticas, lo cual será verificado por la misma dirección. Solamente habla de los incumplimientos ante la Dirección de Obras, no hablaba de los juicios pendientes. ¿Y aquí es donde en algún momento... ¿Y se cambia del 2006 al 2018? Se estaba eliminando esa frase, porque en el fondo como la ley iba a tener vigencia, uno de los artículos dice que tenga vigencia hasta el 2030, por lo tanto, eventualmente podría haber alguna reclamación que surja en este plazo intermedio. Quizás el punto es que sea anterior a la solicitud de regularización, pero bueno, ahí pasa, siempre está el riesgo de lo que dice usted, de que alguien interponga una denuncia solamente para impedir la regularización. Pero lo que dice es que existan demandas o querellas pendientes. Si la demanda es infundada o la querella es infundada, una vez rechazada esta por el órgano administrativo o judicial, se podría solicitar la regularización. Si era tan infundada, puede ser una dificultad, ¿sí? Pero en el fondo, una vez resuelta, se podría acogérsela al procedimiento. No sé, por eso se eliminó lo de la fecha, porque la fecha podría quedar como un requisito muy estricto. Alejandro, ¿quería decir algo? Sí, presidente, resulta difícil conjugar. No tengo un caso particular que pudiera ser asimilable a esto, pero como esto lo que pretende es resolver problemas, no sé si va a tener un periodo, queremos votarlo hoy día, ¿no? Empezarlo ahora. Sí, eso es lo que quisiéramos. Yo lo dejaría ahí, porque todos estos temas que fueran derivar va a haber que abordarlos con mucha fuerza con los alcaldes y también con el propio Ministerio de la Vivienda, para ver cómo se enfrenta y se avanza positivamente. Muy bien. Bien, sigamos entonces con el segundo. ¿Estamos de acuerdo entonces en el artículo segundo? En los términos, con todas las modificaciones y con estos términos que planteaba Alejandro ahora al final, ¿sí? Pero lo de Alejandro al final no varió texto. No varió texto, porque nos dieron argumentos para... Sí. Entonces estaría aprobado el artículo. O sea, si uno se pone exquisito, a lo mejor la redacción habría que precisar muy bien, pero esto está implícito acá, lo que plantea Gonzalo. O sea, se aprobaría 5-0. Sí. Bueno. Artículo segundo. Vamos al artículo tercero, que tiene la letra D nomás, la única modificación. Ya. Sí, a ver, aquí en la letra A hubo modificaciones en primer trámite, sí. Que se estima pertinente mantenerlo. Habla del 30% de los residentes permanentes, antes hablaba del 20% de los derechos en el loteo.
Y hablar de derechos cuando la ocupación es irregular, a veces hay derechos, a veces no hay derechos inscritos, era mejor hablar de residentes permanentes. Y en esa línea, acá decía se quedó pegado, seguía hablando del porcentaje de derechos. En el primer trámite cambiaron acá derechos por residentes permanentes, pero acá abajo seguía diciendo derechos, por lo tanto hay que volver a decir el porcentaje de residentes permanentes antes señalado, ¿ya? Ese ajuste, ¿ya? Y después en el plano, en la letra B, plano del proyecto de loteo, dice la ley. Y bueno, algunos son loteos, otros son asentamientos irregulares y espontáneos, no vienen de un permiso de loteo, entonces el plano de regularización del asentamiento más genérico, ¿ya? Después la letra C, no tocarla, y la letra D, esta es bastante importante porque tiene que ver con qué hay que presentar físicamente, formulario, plano, etcétera, y se agrega ciertas declaraciones juradas de los interesados, para que quede clara su voluntad de que, por ejemplo, van a respetar la afectación de utilidad pública, van a ceder a bien nacional de uso público lo que les corresponda ceder. Estoy pensando especialmente en aquellos asentamientos en que hay gente que tiene títulos de dominio por el 2695 o por lo que sea, y que quizás hay que un pedacito es para la calle, otro pedacito es para la plaza, y ahí en algún lugar ese propietario tiene que renunciar a ese dominio en esas partes para que el loteo resulte, si no, no se puede hacer un plano consolidado. Entonces ahí se agrega que si es presentada por propietarios de terreno o gente que tenga derechos inscritos, tiene que acompañarse de declaraciones juradas simples en las que manifieste su voluntad de ceder al dominio público las superficies que se destinen a vialidades y a las verdes, y en los casos que corresponde la voluntad de constituir la servidumbre, esto también es muy relevante, servidumbres para asegurar el acceso de las empresas de servicios básicos para la instalación de las redes. ¿Ya? Aquí no ceden el dominio, pero sí tienen que dejar que pase la empresa sanitaria para poner las redes por donde tengan que pasar, porque todavía no existen esas calles, entonces van a hacer las obras sobre bien privado. ¿Por qué? Porque hay una servidumbre que está considerada acá y en otros artículos de esta ley. Y si no tienen derecho inscritos sobre tales terrenos, sino que solo son residentes, bueno, igual tienen que acompañar una declaración jurada. Ellos no pueden ceder algo de lo que no son dueños, pero sí manifiestan su voluntad de respetar la afectación para cuando vayan a regularizar su dominio no vengan a decir, no, es que yo estoy ocupando este pedazo y este pedazo es mío, no, este pedazo ahora es calle. Principalmente eso, pero si lo hace la administración, no es necesario que el servicio esté declarando que va a generar una calle si es dueño de un terreno que es bien fiscal, ¿no? ¿Habría acuerdo en el artículo 3º? O sea, la verdad que esto genera conflictos fuertes porque no está resuelto en la ley, ¿no es cierto? Entonces la discusión, cuáles son las calles y cuáles no son, aquí queda resuelto por la vía de la ley. Bien, habría acuerdo, ¿no? Aprobado, don Alejandro. Bien. Vamos al artículo 4º. Artículo 4º, aquí pareciera un inciso nuevo, pero básicamente es lo que está vigente, que la dirección de obra tiene cierto plazo para revisar la solicitud. ¿Qué pasa? Que lo que no tiene es la posibilidad de formular observaciones, lo que parece bastante absurdo, porque en el régimen normal siempre es solicitud de permiso y la posibilidad de observaciones por parte de la DOM. No es solamente aprobar o rechazar, es aprobar, observar o rechazar. Y se incorpora esta posibilidad de formular observaciones, salvo que existan observaciones, dice. Y ahí se genera un plazo para responder las observaciones, etc. Y después se precisan dos incisos, el segundo y el tercero, cuáles son las condiciones mínimas de urbanización. Y ahí se distingue entre urbano y rural, ¿ya? Entonces, si está emplazado en urbano o extensión urbana, la DOM tiene que verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones: dotación de servicio de agua potable, alcantarillado o evacuación de agua servida y electricidad, alumbrado público, gas cuando corresponda, pavimentación, y todo eso conforme a ciertas exigencias de la ordenanza, ¿ya? Y la dotación de servicio hay que acreditarlo con informe de dotación, conexión, comprobante de pago de cuentas, etc. Eso para urbano, para que quede claro, bueno, ¿cuándo sí está urbanizado? Cuando se cumplan ciertas exigencias mínimas. Y en rural, ¿cuándo se va a entender urbanizado? Porque si uno pide una red pública, no se van a poder regularizar muchas veces, pero como estamos en la ruralidad, en una situación más o menos intermedia, se aceptan ciertas situaciones distintas, ¿ya? O soluciones distintas, perdón. Entonces se entenderá como urbanización suficiente si cuentan con servicio de agua potable a través del programa de agua potable rural o cualquier otro sistema aprobado por la autoridad competente. Eventualmente podría ser incluso una red pública que pase por ahí, por fuera del terreno. Solución de alcantarillado o sistema de tratamiento de aguas servidas aprobado por la autoridad sanitaria. O sea, aquí no sirve una letrina, digamos. Aquí esto tiene que ser algo que cuente con la autorización sanitaria. Una planta de tratamiento pequeña,
una fosa séptica que cuente con los requisitos que establezca la autoridad sanitaria, etc. Y 3, conexión eléctrica autorizada por la concesionaria correspondiente, si es que puede haber una conexión a una concesionaria, o bien con una solución a través de energías alternativas o renovables aprobada por la autoridad eléctrica. Aquí también, cuando han venido representantes de asentamientos rurales, lo han explicado. Paneles solares, pequeños generadores con viento, soluciones de ese tipo también podrían ser pertinentes en el área rural. Y si, aquí ya me paso a otro tema y otro inciso nuevo, la ley actual Perdón, no pero permite... usted no le está dígame. poniendo vías de acceso, porque la verdad que es parte de la urbanización que tenga vías de acceso. Sí, sí. El que el 55 supone, por lo menos el 55 en la versión actual, supone que hay vías de acceso. ¿Eh? Es que claro, lo va a verificar la Ceremi, es que por eso va a quedar resuelto en la utilización de la Ceremi, porque si no cuenta acá con esto, igual el informe de la Ceremi que autoriza tiene que establecer las condiciones mínimas de urbanización también, lo conversábamos ahí con Verónica. Aquí están las mínimas que la ley admite, pero eso no obsta que la Ceremi cuando autorice ese artículo 55 también va a verificar ese acceso y esa conexión con los bienes nacionales de su público. ¿Cómo se llega a este asentamiento? No sé, Bien, Velo, si está tú bien. quieres Está complementar bien, algo. o sea, esto es post autorización como parte del 55 por parte de la Ceremi. ¿Ah? O sea, no es que se encuentre en una zona que ha sido sin autorización. Bueno, está bien. Alejandro. No, presidente, para que esto funcione, esta ley sea de verdad efectiva, lo que vamos a necesitar es que, uno, esté un marco legal para regularizar, y dos, de que también pueda haber alguna forma de apoyo y financiamiento, porque tratándose de complejos grandes, el saneamiento básico Eso va al final, un costo ¿no? elevado. ¿Sí? Sí, con cargo a los embajadores. Viene un artículo distinto, presidente, pero solo dejarlo acá, de que ese es un punto respecto de la progresividad, porque la verdad es que podría haber un saneamiento básico de manera progresiva, porque los vecinos están muy organizados, quieren nada más pagar y aportar, y por tanto no es que haya una inversión de una, sino que puede ser un proceso progresivo de saneamiento y mejoramiento de las condiciones. Está claro. Y si hay fondos públicos, digamos, Y de hecho es así en la vida. asociados, eso va a ser más rápido. Sí, la importancia de que esta ley tiene un plazo es permanente, esta de regularización, que tiene que puede ir acumulando las condiciones para acogerse a ella. No, yo creo que en ese sentido las leyes que teníamos hasta ahora, en el momento de aplicarlo, tenía que estar todo resuelto. Aquí se da un tiempo para hacerlo. Bien, vamos, Gonzalo. Gracias, presidente. Concuerdo con lo que dijo. O sea, la recepción provisoria es precisamente para eso. Otorgar la recepción provisoria, uno puede ir a postular a fuentes de financiamiento público y hay artículos que lo precisan después de este. Entonces, lo que sean las condiciones mínimas, y después aquí se agrega algo que también es relevante, que no existía en esta ley la posibilidad de modificar el plano después de la recepción provisoria y antes de la definitiva. Y eso genera, importantes problemas. Porque la recepción provisoria quizás decía que la matriz iba a pasar por acá y a la hora de hacer las excavaciones se encuentran con que no puede pasar por ahí, es imposible, tienen que dar una curva y esa curva, que es súper viable de hacerla y cambiaron todo el plano, pero después la dirección de obra decía no, yo no tengo en esta ley la posibilidad de aprobar modificaciones al plano. Entonces se incorpora la posibilidad de modificar el plano, cosa que es bastante evidente. Eso debiera estar... permite flexibilidad, porque hasta ahora era blanco-negro, muy rígido. Exactamente, eso es. Entonces, pues lo otro se mantiene, la posibilidad de que la Ceremi autorice por razones fundadas ciertas excepciones o incluso rebaje o exima de ciertas obligaciones, porque esto es muy caso a caso. Entonces, claro, la ley dice que la calle tiene que tener 11 metros de ancho entre líneas oficiales y las casas ya están construidas y hay 9. Entonces la Ceremi podría decir, mire, ¿sabe que con 9 es mejor que nos quedemos con los 9 antes que tener que demoler una fila completa de casas? Porque 9 igual permite el paso de los vehículos de emergencia, etcétera. Si alguien le dice, no, es que lo quiero rebajar a 3, no, es que 3 no se puede, porque ahí no va a poder pasar la ambulancia, no puede pasar el carro bombero, no va a poder pasar nadie. Por lo tanto, ahí la Ceremi tiene que aplicar criterio y una resolución fundada y decir, mire, yo puedo utilizar excepciones, pero con ciertos límites, pero eso también con los directrices que pudiera dar el Ministerio a través de la División de Desarrollo Urbano mediante circulares, etcétera, pero eso siempre ha estado en esta ley. O sea, para el caso a caso se pueden autorizar ciertas excepciones, para no ser tan rígido y flexibilizar también que se pueda regularizar el asentamiento en último término. Y en esa misma línea de utilizar excepciones y de tratar de ajustar las cosas,
se estimó muy importante que haya un inciso en el que la Seremi también pudiera aprobar un nuevo plano general. ¿Por qué? Porque algunos de estos asentamientos van a tener una superposición de varios planos, especialmente los que tengan títulos por el 2695 o por otras leyes especiales, y después llegó otra ley especial y puso su plano, y uno los trata de poner todos encima y no coinciden. Entonces, este inciso le dice a la Seremi, usted, previa consulta de la Dirección de Obras Municipales, puede autorizar que el procedimiento contemple la aprobación de un nuevo plano para todo el asentamiento, aun cuando existieran otros planos aprobados por la DOM o por otros órganos públicos. Entonces, eso busca delimitar con claridad el espacio correspondiente a las obras de urbanización y el espacio que corresponde a los lotes. Y aquí es importante decirlo, como hay planos que corresponden a títulos de otras personas, si implica la modificación de deslindes o la superficie de los lotes que ya cuentan con título inscrito, deberá acompañarse la autorización por escrito de los propietarios de dichos lotes. Básicamente le está cambiando la superficie de los deslindes, por lo tanto, ese plano después va a ir que archivarlo al conservador de bienes raíces y cambiar probablemente las inscripciones o anotar al margen que ahora los deslindes son tales y iguales, por el nuevo plano consolidado del año tanto de la Seremi. Es súper importante este inciso, precisamente cuando hay muchas leyes aplicando en el mismo territorio. Aunque Y eso pasa con varios asentamientos, especialmente los más antiguos. Bien. Eso, presidente, ese inciso es clave. Y lo demás es más o menos lo mismo, ajustes de redacción, aquí se ajustaron los plazos a días corridos porque estaban en días hábiles, los plazos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones son corridos. Aquí precisiones de apellidos, obras municipales, recepción provisoria, excepcionalmente, de la presente ley para no confundirlo con otra ley. Estoy pasando rápido porque son cosas bastante menores de redacción. Citas a incisos que se tuvieron que ajustar. Y por último, esto tiene que ver con algo que vino a decir el alcalde la semana pasada, que si ya se están ejecutando las obras y hay financiamiento público, no puede ser que llegue el vencimiento del plazo y la obra queda como sin posibilidad de continuar, ¿ya? Entonces, la regla general es que si vence el plazo de 5 años o la prórroga de 5, o sea, pasado 10 años, si no se hubiera dado cumplimiento a las condiciones para otorgar la recepción, debiera caducar la recepción provisoria, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar la recepción definitiva de aquella parte del loteo que esté completamente urbanizada conforme a las condiciones señaladas en el inciso segundo y tercero. Ojo con esto, recepción parcial tampoco estaba consignada en esta ley y aquí se recoge. Y aquí se establece el otro. Y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar el otorgamiento de un plazo excepcional de prórroga, adicional a la otra, destinado a finalizar aquellas obras de urbanización financiadas con recursos públicos que se encuentren en ejecución. Creo que esto tiene bastante que ver con lo que dijo el senador Navarro hace poco. O sea, esto es progresivo. Si ya se consiguieron los recursos públicos, si se están ejecutando las obras, que llegue el plazo de los 10 años máximo. Bueno, si quedan 3 años más para terminar las obras, bueno, se prorroga por 3 años más para terminar las obras. Si ya tienen financiamiento, tiene sentido dejarlos a medio. Entonces, esta frase se agrega ahora a propósito y que tiene mucho que ver con lo que dijo el alcalde la semana pasada. Eso, presidente, este artículo quedó muy largo, por eso no he terminado, quedan unas pocas más. Aquí ya nos pasamos a las regularizaciones de dominio y de edificaciones, ¿ya? Una vez otorgada la recepción definitiva de las obras de urbanización del asentamiento, sea parcela o total, se entenderán incorporar al dominio público las superficies destinadas a vialidades y áreas verdes sin perjuicio de los derechos del propietario del terreno en que éstas se ubiquen, si no constare su voluntad de cederlas al uso público. Entonces, la regla es que todo lo que se construyó como calles, plazas, etcétera, pasan a ser calles, plazas, etcétera. Por eso las declaraciones juradas de la voluntad de ceder eran muy importantes. ¿Qué pasa si es que todo eso se hizo sin la voluntad del propietario del terreno, o el propietario del terreno no es habido, no se sabe dónde está, etcétera, o él fue el que vendió derechos y desapareció? Entonces, aquí dice que sin perjuicio de los derechos del propietario del terreno, si no constare su voluntad de cederla al uso público. O sea, pasan a ser bienes nacionales de uso público, pero ese propietario eventualmente podría querer hacer valer sus derechos y quizás habría que indemnizarlo por esa superficie que pasaron a ser bien nacional de uso público. Complementario a eso, igual se hace una presunción importante en este inciso, y la voy a leer porque es bien relevante, ¿ya? Dice, se presumirá tal voluntad, la voluntad del propietario del terreno de ceder a bien nacional de uso público, en caso que el asentamiento se hubiera generado a partir de un permiso de loteo solicitado por el propietario del terreno, respecto al cual no se hubiera obtenido oportunamente el certificado de recepción definitiva. Si todo esto se originó un permiso de loteo que no se terminó porque se acabó la plata, por cualquier cosa, bueno, había una voluntad de hacer un loteo. Está consignada en un permiso de loteo. Por lo tanto, la voluntad de ceder a bien nacional de uso público está. Y esto es muy importante, que tiene que ver con los loteadores brujos, lo que viene ahora. También se presumirá la voluntad de cesión de dichas superficies
a bien nacional de su público, si el propietario hubiera realizado cualquier clase de actos o contratos que tuviera por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitio, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de dicho asentamiento, en contravención a lo dispuesto en el párrafo cuarto del capítulo segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del propietario que hubiera efectuado tales actos o contratos establecidos en el artículo 138 de la referida ley. Ustedes dijeron bastante que les importaba que quedara claro que también hay un delito muchas veces aquí con el loteador brujo. Ese delito está en el 138. Y aquí hay un efecto vinculado a eso. Si usted vendió derechos y le dijo a la gente que le estaba vendiendo sitios, se presume que usted también estaba vendiendo sitios con calles, sitios con urbanización. Por lo tanto, si después llega el Estado y hace esas calles y hace esa urbanización, efectuada la recepción de esas obras de urbanización, estas pasan a ser calles y áreas verdes, etcétera, y se presume que usted tenía esa voluntad. Por lo tanto, usted después no venga Muy a bien, decir que muchas gracias. se le Yo creo tiene que esto está indemnizar. clarísimo. Esto es un paso, para los que no lo saben, muy importante, porque muchas veces se arregla todo y uno dice, no quiere entregar esto para bien nacional de su público. Y aquí queda por ley establecido. Presidente, una cosa muy breve. El asesor de don David hacía presente lo siguiente. En el inciso primero del artículo cuarto dice que la Dirección de Obras Municipales, para que lo aclare Gonzalo, procederá dentro del plazo de 60 días contados de la fecha, bla, 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 bla. Después dice, en cuyo caso los interesados tendrán el plazo de 30 días corridos para subsanarla. Y después dice, la Dirección de Obras tendrá idéntico plazo. Entonces, para que quedara claro, se refiere otros 30, ¿o no? Si quieren lo ponemos. Idéntico plazo de 30 días. No, si está implícito. No, idéntico plazo se entiende que es 30. Eso nomás. ¿Ah? Listo. Ya. Perfecto, que Ok. tenía la duda, entonces con eso queda claro. Ya, entonces aprobaría. Bien, el artículo cuarto estaríamos de acuerdo entonces. ¿Ah? Déjeme, no, queda una última, presente, queda una última cosa que tiene que ver con lo que usted dijo del 2695, ¿ya? Porque dice que una vez otorgada la recepción definitiva, podrá requerirse la regularización del dominio sobre los respectivos lotes o de las edificaciones conforme a las normas generales, ¿ya? Pero después dice, con todo, cuando se trate del procedimiento contemplado en el decreto de ley 2695, excepcionalmente podrá solicitarse la regularización del dominio de lotes Terminamos desde mañana la a las 9 de la recepción. mañana, hoy día en la tarde. Para terminarlo. En paralelo con la sala pedimos permiso a partir de las 7 a las 6. A las 6. A las 6, a las 6, de 6 a 7 yo creo que sí. De 6 hasta terminar. ¿Mm? Pero tú tenías posición también. Ya. Sí, tengo Hay un problema que algunos integrantes de la comisión se tienen que retirar a otras comisiones. El cuarto está aprobado, ¿no es cierto? El cuarto lo damos por aprobado. Oiga, Sí, presidente. don Jorge y don Alejandro, nos juntaríamos a las 6, pediríamos autorización a la sala para terminar el proyecto a las 6. Muy bien, muchas gracias. Ya, habiéndose cumplido esta parte del objeto, se levanta la sesión. Muchas gracias, don Gonzalo, Verónica, Gracias, presidente. Janet. Recording.